Entonces, esta es una revisión corta de parte de la introducción, análisis de la literatura que hay sobre cardiopatías y embarazo. Ya tenemos la pantalla ahí, ¿cierto? Todos la están viendo. Sí, señor. Sí, señor. Y la experiencia que tuvimos nosotros como investigadores en la unidad de cardiología del Hospital San José en Bogotá, en la época en que fuimos fellow de medicina materno-fetal, que hicimos la rotación por allá y solicitamos autorización para recopilar datos de las gestantes con cardiopatía que asistieron a la unidad de cardiología del Hospital San José. Entonces, parte de lo que les voy a mostrar en la charla es la experiencia que tuvimos nosotros en ese estudio retrospectivo sobre cardiopatías y embarazo. Y el tema cardiopatía y embarazo básicamente está enfocado en la gestante que tiene una cardiopatía y que se embaraza, o la cardiopatía de la gestante que se descubre en la gestación. Este tema nada tiene que ver con cardiopatías fetales, con las cardiopatías que presentan los fetos in útero, sino específicamente la cardiopatía materna. Entonces, recordemos epidemiológicamente que 1 a 3% de las mujeres embarazadas pudieran tener una cardiopatía. La mayoría de estas son leves y de baja complejidad, pero la mortalidad materna está cercana al 10% y aumenta en la medida en que tenemos una cardiopatía de mayor complejidad en esa gestante. Y recordar también que hay unos efectos del embarazo sobre la cardiopatía materna. Hay unos cambios hemodinámicos que se producen y que logran realizar unos cambios a nivel hematológico, fisiológico, cardiopulmonar y que inciden en el desarrollo o en la estabilidad de una cardiopatía en la gestante. Hay una mayor probabilidad de muerte súbita, de insuficiencia cardíaca congestiva, de edema pulmonar y de TEP en este tipo de pacientes. Ya lo mencionamos, 10% de mortalidad que depende de la gravedad de la cardiopatía, pero también es importante destacar que los cambios hemodinámicos que se producen en la gestante dan mayor probabilidad de descompensación de ciertas cardiopatías maternas entre semana 12 y 32. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer trimestre es poco probable que una cardiopatía materna se descompense, incluso si la cardiopatía no es conocida, es poco probable que se diagnostique en el primer trimestre. Y quizás en las fases finales de la gestación también es poco probable que la paciente presente una descompensación. Pero en esa edad gestacional, que es en el segundo trimestre y parte del tercer trimestre, el periodo más crítico se da entre semana 28 y 32. Durante el trabajo de parto también hay mayor probabilidad de complicaciones. Recordad que con cada contracción el gasto cardíaco aumenta casi en un 20% y definitivamente también el aumento de la volemia, de la matriz extracelular en este tipo de pacientes, del plasma sanguíneo, también repercute en los cambios circulatorios y en los cambios que pueden llegar a producir no solamente patologías cardíacas, sino patologías pulmonares. Y este gráfico muestra también lo que puede llegar a suceder, que se aumenta todo hemodinámicamente y fisiológicamente durante el trabajo de parto, ¿sí? Se potencian algunos cambios cardiovasculares y esos cambios vasculares que se hacen más agudos durante el trabajo de parto disminuyen y mejoran en el puerperio. Entonces también gran parte de las patologías cardíacas, una vez superado el embarazo y superado el parto, y si esa paciente no terminó descompensándose hemodinámicamente y no terminó en una unidad de cuidado intensivo, posiblemente esa gestante durante el puerperio tiene la tendencia a mejorar. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una paciente que tiene una cardiopatía y que desea embarazarse? Ese es uno de los puntos importantes a tocar en la charla de hoy. Entonces, ¿cómo se planea el embarazo en una gestante que nos manifiesta que, a pesar de su cardiopatía, quiere tener un bebé? Entonces, lo primero que hay que hacer es una valoración por cardiología, donde el cardiólogo dé el visto bueno
a la estabilidad hemodinámica de esa paciente y al grado de complejidad que pudiera tener o grado de complicaciones que pudiera tener una vez se embarace. Se va a hacer una valoración obstétrica también para que el obstetra y especialmente el especialista en medicina materno-fetal determine qué grado de complicaciones también pudiera tener esa gestante o ese bebé. Y la valoración genética, porque también hay cierto grado de cardiopatías que están ligadas a un compromiso genético y que tienen algún grado de recurrencia. Entonces, dependiendo de la cardiopatía, la probabilidad de volver a hacer una cardiopatía en un siguiente embarazo es alta. En algunos casos llega incluso al 18%. Entonces, es importante que desde la valoración por genetista, por genética clínica, se pueda orientar a esa pareja ante el grado de recurrencia de algunas cardiopatías. ¿Y cómo clasificamos nosotros preconcepcionalmente esa gestante? Primero hay que verificar qué estado funcional tiene, qué tipo de lesión cardíaca tiene, si esa lesión cardíaca tuvo una corrección quirúrgica, qué otros factores de riesgo tiene esa gestante, específicamente otras patologías, obesidad, la edad, otros factores de riesgo que pudiera tener que compliquen no solamente la gestación, sino su cardiopatía de base. ¿Cuál es la expectativa de vida de esa gestante ante la cardiopatía? Normalmente desde las juntas de medicina materno-fetal en apoyo con cardiología, nosotros no damos aval quizás a un embarazo en pacientes que tienen una expectativa de vida muy corta y una cardiopatía muy compleja, porque definitivamente es darle la posibilidad a la venida de un nuevo ser al mundo, pero que definitivamente va a quedar sin su apoyo materno por la probabilidad alta que esa paciente tenga mortalidad durante el embarazo. Y la expectativa de vida en los casos en los cuales es muy corta, pues determina el aval que damos nosotros en esas juntas para la búsqueda del embarazo. Y también hay que tener en cuenta el riesgo de recurrencia. Ya lo habíamos mencionado, hay cardiopatías que tienen mayor recurrencia, en promedio está entre el 3 y el 5%, y hay que clasificar la cardiopatía para saber específicamente, porque hay otras cardiopatías que van incluso hasta el 18% de probabilidad de recurrencia, pero que se producen en menor frecuencia en nuestro medio. Y esta tablita es muy importante, y esta tablita casi que siempre saco yo unas preguntas de examen de esta tabla de la clasificación de riesgo de mortalidad materna de Clark, de acuerdo a la cardiopatía que tiene la gestante. Entonces, la probabilidad de muerte es mínima y es menor del 1%, y son las cardiopatías de clasificación de Clark tipo 1, los defectos de comunicación cardíaca, defectos de tabiques interauricular o el interventricular, persistencia del ductus arterioso, enfermedad pulmonar tricuspidia, tetralogía de Fallot corregida y válvula bioprotésica. Aumenta la mortalidad con otro tipo de patologías, y muchas de estas son las patologías valvulares. Entonces, entre el 5 y el 15%, de acuerdo a la clasificación 2 de Clark, tenemos probabilidad de mortalidad en pacientes con estenosis mitral, válvulas artificiales, estenosis aórtica, coartación de la aorta no complicada, tetralogía de Fallot no corregida y antecedentes maternos de IAM. Y estas son las patologías que siempre hay que tener en cuenta, porque de acuerdo a la clasificación de Clark tipo 3 tienen una probabilidad de muerte cercana al 50%. Quiere decir eso que de cada 2 pacientes que tienen estas patologías, pues una va a fallecer en el curso del embarazo. Entonces, la mayoría de estas pacientes deberían tener un esquema de planificación familiar para evitar el embarazo, y definitivamente tendría que estar su patología muy compensada para que las juntas de medicina materno-fetal con apoyo de cardiología y genética den el aval para un embarazo en pacientes con síndrome de Marfan con aorta normal, hipertensión pulmonar, coartación de la aorta y síndrome de Marfan con afección aórtica. Esa hipertensión pulmonar es muy frecuente en nuestro medio, y la hipertensión pulmonar tiene que ser una hipertensión pulmonar severa, síndrome de Eisenmenger, que definitivamente contraindica
la probabilidad de un embarazo en la mayoría de estas pacientes. Incluso pacientes con estas patologías que se embarazan, la sugerencia muchas veces en esas juntas es el aborto terapéutico cuando el embarazo es detectado en el primer trimestre. En cuanto a la atención prenatal, entonces hay que clasificar a estas pacientes como pacientes de alto riesgo obstétrico. Es importante que no solamente el grupo médico, sino la gestante y su núcleo familiar conozcan la enfermedad, el curso de esa enfermedad y las posibles complicaciones. Y siempre, siempre, siempre este tipo de pacientes deben estar siendo valoradas preconcepcional y postconcepcional con cardiología. Recordar también que hay unos cambios que se pueden producir definitivamente en una paciente que se embaraza, aumenta la probabilidad de que esa paciente tenga soplos cardíacos, arritmias, enfermedades congénitas y cardiopatías adquiridas. Esos soplos, algunos de esos soplos o arritmias terminan siendo funcionales, ¿sí? Los soplos sistólicos son más frecuentes que los diastólicos y definitivamente los sistólicos son de menor complejidad. Una paciente puede estar haciendo también durante la gestación una taquicardia sinusal que puede ser normal y que no complica el embarazo en la medida en que esté estabilizada. Entonces hay arritmias también que pudieran ser normales en la gestación. Y hay algunas enfermedades congénitas que se detectan una vez la paciente ha estado embarazada. Ya no estamos hablando específicamente de la paciente que tiene una cardiopatía y se embaraza, sino cualquiera de las pacientes que se embaraza y que hace cambios fisiológicos durante el embarazo y que se detectan algunas, incluso valvulopatías en estas gestantes. ¿Y cómo se maneja definitivamente la paciente y cuándo se decide hospitalizar? Pues la paciente que tiene disnea en reposo o con esfuerzos mínimos, que hace hemoptisis, que puede haber hecho alguna lipotimia o síncope a repetición, que tiene dolor torácico, ¿sí? Que tiene signos de insuficiencia cortos de estudio, pero menores al 1% incluso de incidencia de casos de cardiopatías asociados al embarazo. Para países latinos, en Cuba y en México, las probabilidades de cardiopatías asociadas al embarazo son un poco más altas. En España también oscila entre el 1.5 y 2%. Y hay unas estadísticas a nivel de nuestro medio. Dos realmente reportadas en la literatura. En 1998, el doctor Vázquez en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl de Medellín evalúa 64 casos de cardiopatías asociadas a la gestación, donde el 31% son cardiopatías adquiridas, 26% congénitas y 15% de arritmias. Y como les mencioné al principio de la diapositiva, cuando rotamos por cardiología en nuestra formación como especialistas en medicina materno-fetal, descubrimos que durante la rotación efectivamente en el servicio de cardiología eran muy pocas las maternas con las cuales yo podía tener acceso como estudiante en formación, y terminábamos viendo una cantidad de patologías que no iba a seguir viendo yo después de terminar el posgrado y que realmente no me aportaban mucho. El señor del infarto, la señora con la valvulopatía pero no embarazada. Entonces solicitamos autorización para que durante esa rotación yo asistiese a las revistas en la mañana temprano y a las lecturas de exámenes y electrocardiogramas de la mañana, pero que el resto de la rotación se aprovechara para recopilar datos que no teníamos nosotros descritos en la unidad de cardiología del Hospital San José en el 2008. Hicimos una revisión de historias clínicas del 1 de junio del 2004 al 31 de mayo del 2008. Y esa revisión de historias clínicas era ir a los archivos y buscar qué paciente estaba embarazada. Y muchos de estos archivos no eran archivos sistematizados, sino archivos manuales. ¿Qué encontramos nosotros? 64 historias clínicas. En esos 4 años logramos obtener información de esas 64 historias clínicas completas solamente en 43 casos. Y la estadística, en conjunto después con la doctora Consuelo y con el doctor Ternera, logramos plasmar en el documento
posterior, 55.8 eran cardiopatías congénitas, 37.2 eran cardiopatías adquiridas y 6.9% otro tipo de cardiopatías. ¿Qué encontramos nosotros en la frecuencia y cómo la comparamos en ese estudio con lo que está publicado en otras latitudes con respecto a la similitud de las características de nuestra población? Entonces, la edad materna, el promedio es 28.4 años, pero la gestante con menor edad que tuvimos dentro de esos casos fue de 15 años y la gestante mayor de 43 años. El promedio de edad de nuestras gestantes está un poco por encima del publicado en otras regiones latinoamericanas. El promedio de edad de las cardiopatías en Cuba con embarazos de 26 años y en México de 26.5. Y en cuanto a los rangos de edad, la mayoría, aproximadamente el 42% de las gestantes que nosotros evaluamos se encontraban entre los 25 y los 35 años de edad. Tenemos buen audio ahí, ¿cierto? Hasta ahora no hay problema. Sí, señor, no hay problema. Perfecto. En cuanto a la paridad, la mayoría de nuestras pacientes eran primigestantes y eso es importante tenerlo presente porque casi la mitad de las pacientes que hacen cardiopatía y que se evalúan en el embarazo son pacientes que es su primera gestación y definitivamente la cardiopatía se descubre en esta primera gestación, o es una paciente con una cardiopatía quizás corregida y que es mucho más fácil manejarlas. Pacientes con segundos embarazos, 10 casos, y pacientes ya multíparas, 14 casos, pero estas pacientes multíparas tenían cardiopatías de menor complejidad que ya habían cursado por un par de embarazos sin alteraciones y que eso les permitía a ellas con confiabilidad buscar una tercera gestación. Y obviamente con el aval del grupo de cardiología y de medicina materno-fetal. La probabilidad de pérdida gestacional, dentro de los 43 casos que evaluamos, solamente 4 casos tuvieron abortos tempranos. Eso equivale al 9.3% de la población evaluada y que es mucho menor a otros estudios realizados también en otras partes del mundo, donde incluso a nivel europeo había una probabilidad del 30% de presentar pérdida en las primeras fases del embarazo en pacientes que tenían cardiopatías en la gestante. La edad gestacional al desembarazar. Tuvimos la fortuna de que muchas de estas cardiopatías eran de baja complejidad y logramos llevar a término casi la mitad de esa población. Pero fíjense ustedes que 3 pacientes tuvieron su parto antes de las 28 semanas. De estas 3 pacientes son de muy bajo peso, de prematurez extrema y que definitivamente complican no solamente a la gestante sino al recién nacido. Y en edad gestacional ya viable, pues tenemos prácticamente otras 18 pacientes que afortunadamente pues sus fetos logran salir avantes a pesar de la cardiopatía materna. Entonces la prematurez es cercana a la mitad y la prematurez en estos casos está influida no solamente por la cardiopatía sino a veces por indicaciones obstétricas, que eso también es importante tenerlo presente en el estudio. Datos de los recién nacidos. Como hicimos un estudio retrospectivo, no solamente buscamos la historia clínica materna sino la historia clínica de ese neonato y encontramos que el peso promedio en nuestra población evaluada fue de 2.374 gramos, con un peso más bajo de uno de los recién nacidos de 800 gramos y un peso mayor de 3.400 gramos, pero que es un peso promedio menor a lo que publican otras revisiones, a pesar de que nosotros tuvimos casi 43% de las pacientes que nacieron después de las 37 semanas, nos bajó mucho el promedio esos 3 neonatos que pesaron menos de 1.000 gramos, que nacieron antes de las 28 semanas. El promedio para nuestro estudio fue de 2.374 gramos de peso al nacer de estos bebés, pero mire que lejos de lo que reporta el promedio de peso en Cuba de 2.500 gramos y en México de 2.900 gramos para esos bebés.
rangos de peso al nacer entre 2.500 y 3.500, el 50%, pero ese mismo estudio cubano que yo les reportaba tenía pesos de 2.500 a 3.500 casi en el 81% de su población evaluada. Esos recién nacidos, los 3 que pesaron menos de 1.000 gramos y otros 3 que pesaron entre 1.000 y 1.500 para nuestra población, son los 6 neonatos que definitivamente nos bajan mucho el promedio, pero que es importante tener registrado y mencionar específicamente esos casos para poder mejorar un poquito la evaluación y el análisis del peso al nacer. 65% de los recién nacidos femeninos y 35% masculinos. Apgar al nacimiento, la gran mayoría, el 90% con muy buen Apgar, y una mortalidad solamente de 2 casos, del 5%, en los casos específicamente por prematurez extrema, ¿sí? No por la cardiopatía materna. La vía del parto, la cesárea 71.8% y partos vaginales 28.2%. ¿Cuál fue la indicación de la cesárea? De esos 28 casos que se llevaron a cesárea, la cardiopatía como tal fue indicación de 15 casos. Entonces, prácticamente un poco menos de la mitad de los casos que se llevaron a cesárea tuvieron una indicación obstétrica. ¿Qué quiere decir eso? Que la indicación no fue por la cardiopatía, sino por una razón obstétrica fundamental que contraindica el parto vaginal. Por ejemplo, un feto empodálico, ¿sí? O una cesárea anterior en las pacientes que ya tenían partos anteriores. ¿Cómo evaluar la vía del parto entonces en una paciente con cardiopatía? La vía del parto de elección en la mayoría de las cardiopatías sigue siendo la vaginal, pues asocia con un menor riesgo de compromiso hemodinámico de la gestante al final, menores pérdidas sanguíneas, menor riesgo de infecciones puerperales y de complicaciones tromboembólicas. Entonces, la cesárea está indicada en los casos en los cuales tengamos un problema obstétrico que contraindique el parto. Estenosis mitral severa sintomática, estenosis aórtica severa sintomática, valvular o subvalvular, hipertensión pulmonar de moderada a severa, y hay que valorar en los casos leves la hipertensión pulmonar secundaria, síndrome de Marfan y diámetro aórtico mayor de 40 milímetros, disección aórtica aguda o crónica, insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento médico y farmacológico que se esté implementando, y tratamiento con anticoagulantes orales por riesgo de hemorragia fetal. Tipos de cardiopatías entonces en nuestro estudio: 55% cardiopatías congénitas, ya conocidas previamente, ya pacientes que estaban evaluadas en la unidad de cardiología y que se embarazaron, la mayoría de estas por aval de las juntas en conjunto con medicina materno-fetal. Pero sí tuvimos aproximadamente unos 4 casos de adolescentes que, a pesar de su cardiopatía congénita y de la idea de no embarazarse hasta no tener certeza de una compensación hemodinámica adecuada de la gestante, pues por su propia iniciativa estas adolescentes terminaron embarazándose. Adquiridas, 16 casos, el 37.2%, y otro tipo de cardiopatías donde van las arritmias y las enfermedades coronarias, 6.9%. De estos 24 casos de cardiopatía congénitas, los más frecuentes fueron los defectos de los tabiques de comunicación cardíaca, CIA 6 casos y CIB 5 casos. Sí, estenosis pulmonar 4 casos, cardiopatías complejas 4 casos, valvulopatía aórtica 3 casos, ductus arterioso persistente 1 caso y coartación aórtica 1 caso. Entonces, prácticamente el 50% de las cardiopatías congénitas encontradas eran defectos septales, y esos defectos septales la mayoría de las veces no cambian el curso de la gestación en mayor proporción y permiten que esos neonatos también puedan llegar a término y tener unos resultados más satisfactorios. Dentro de las cardiopatías adquiridas, valvulopatía mitral
11 casos, el 68% de esas cardiopatías adquiridas, insuficiencia aórtica 3 casos y doble lesión mitroaórtica 2 casos. Otras cardiopatías, arritmias 2 casos y miocardiopatía periparto 1 caso. Cirugía cardíaca. ¿Cuántas pacientes tenían antecedente de cirugía cardíaca de esas 43 que evaluamos? 9 casos, aproximadamente el 21%. Fueron operadas antes del embarazo 6 casos y 3 pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente durante la gestación. ¿Qué hicieron en estas pacientes? Cambios valvulares aórticos o las valvuloplastias aórticas durante la gestación para favorecer el curso de ese embarazo. Y con el advenimiento de los procedimientos de hemodinamia seguros hoy en día, pues era mucho más fácil intervenir estas pacientes en edades gestacionales tempranas para evitar las complicaciones cuando suceden todos los cambios fisiológicos y hemodinámicos que se dan durante el embarazo. Hipertensión pulmonar 23 casos, tratamiento farmacológico en 6 casos, pacientes embarazadas que necesitaron un apoyo medicamentoso en el curso del embarazo y la mayoría de estos medicamentos sin riesgos iatrogénicos y complicaciones mayores en 7 casos, específicamente en los eventos quirúrgicos. Entonces esto es para concluir que la cardiopatía materna existe, sobre todo la cardiopatía en mujeres en edad reproductiva, no tanto en la cardiopatía en la gestante, que estas pacientes se pueden embarazar, que con un estudio óptimo y adecuado ese tipo de gestantes pudiera tener uno o un par de embarazos vigilados por los especialistas en alto riesgo, pero que una vez se dé el aval por estas juntas, esa paciente definitivamente debe ser cuidada por las unidades de medicina materno-fetal y determinar en qué momento es el más óptimo para también garantizar buenos resultados neonatales. ¿Dudas, preguntas? ¿Me oyen por ahí? Sí, doctor. ¿Alguna inquietud? Entonces alcanzamos a estar conectados más o menos unos 30, 31, 32 estudiantes. Entonces faltan algunos que están en rotación, que no tenían permiso para estar en rotación porque deberían estar en la clase. Entonces quedo pendiente, Diego, para que me envíe los... Ya lo envié el correo de la asistencia. Perfecto. Y el jueves entonces tenemos otra revisión, pero vamos a hacer la revisión de diabetes gestacional que no pudimos realizar la semana pasada porque estaba yo como conferencista en el Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia en Bucaramanga, que a propósito pues fue muy exitoso y en medio de lo que ha sido la pandemia desde 2019, este era el primer evento presencial que se realizó por la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Entonces ya ha sido rutinario para nosotros asistir como invitados a estos congresos y fue muy satisfactorio ver, a pesar de que se tuvieron que aplicar los protocolos de bioseguridad adecuados y que el salón, el auditorio definitivamente no podía tener una capacidad mayor al 50%, pues fue un salón que estuvo lleno, full, todo durante todas las conferencias. Entonces da mucha tranquilidad y regocijo el poder saber que vamos a empezar progresivamente a seguir asistiendo a estos eventos. Y también hay que entender que estos espacios de la virtualidad llegaron para quedarse. Entonces también nos permite este espacio compartir conocimiento con ustedes y que definitivamente para mí como docente hace mucho tiempo y como formación universitaria en docencia también es mucho más importante
estos espacios donde el docente les plantea a sus estudiantes la revisión de un tema y sus experiencias personales. Yo no comparto que las clases o que los temas se revisen por los estudiantes, ¿sí? Así tengan el aval y el acompañamiento de un docente, las clases magistrales las debe dictar el docente, ¿sí? Porque de eso se trata la formación, por lo menos en medicina, y lo que hemos estudiado y la experiencia que tenemos con la docencia universitaria y quienes hemos hecho el curso completo y hemos hecho nuestra formación. Definitivamente entendemos que las clases magistrales y los temas básicos deben ser transmitidos por un docente, ¿sí? No es lo mismo, a pesar de que tienen las mejores intenciones y muchas revisiones salen muy buenas cuando las hacen los estudiantes, no es lo mismo que un compañero de ustedes les transmita el tema que él revisó, ¿sí? A que lo transmita un docente que tiene su formación, su experiencia y capacitación, y fuera de eso les va a plantear a ustedes la experiencia que se tiene con cada caso y el manejo de pacientes individualmente. Entonces hemos luchado mucho contra eso, no siempre se logra y ha sido de rutina porque desafortunadamente, ustedes lo sabrán más que yo, hay docentes que no son hábiles para dictar clases y que en medio de nuestras ocupaciones hay mucha pereza para preparar charlas y conferencias. Entonces, cuando se le pone la charla, que es responsabilidad del docente, al dictarle a un estudiante, definitivamente algo está pasando con ese docente. Entonces, sigan juiciosos estudiando. Uno realmente conoce la verdad de las cosas cuando las investiga, las lee, y no cuando se queda solamente con lo que le transmite el docente. Entonces, seguir muchachos juiciosos. Nos vemos el jueves. Vamos a revisar la que nos hacía falta la semana pasada, diabetes gestacional, y quedaría pendiente las otras alteraciones endocrinas para más adelante cuando tengamos un espacio. Entonces nos vemos el jueves a las 6:30 nuevamente. Muchas gracias por la charla. Muchas gracias, doctor. Bueno, que esté muy bien. Gracias, doctor.